Después de meses de peleas, lágrimas y promesas rotas, logré reconstruir mi matrimonio con Sofía, pensando que lo peor había quedado atrás, hasta que una noche, mientras ella dormía plácidamente, su teléfono vibró con un mensaje que no pude ignorar, revelando un secreto tan oscuro que podría destruir todo lo que habíamos salvado. Sofía y yo llevábamos 7 años casados, una relación que comenzó como un cuento de hadas, con viajes espontáneos, noches de risas interminables y sueños compartidos de formar una familia. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer, sutiles al principio, como discusiones por dinero o por quién olvidó lavar los platos, hasta que se convirtieron en abismos de silencio y resentimiento que nos llevaron a dormir en habitaciones separadas. Hace 6 meses, tras una pelea que casi termina en divorcio, decidimos intentarlo de nuevo, asistiendo a terapia de pareja, planeando citas románticas y jurándonos que esta vez sería diferente, que el amor que una vez tuvimos podría resurgir de las cenizas. Todo parecía ir bien, con ella sonriendo más y yo sintiendo que el hogar volvía a ser un refugio, hasta esa maldita noche en que el destino, o tal vez la curiosidad, me llevó a mirar su teléfono. Era una noche tranquila, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas mientras Sofía dormía a mi lado, su respiración calmada contrastando con el torbellino de pensamientos que me mantenía despierto, preguntándome si realmente habíamos dejado atrás los días oscuros, cuando su teléfono, olvidado sobre la mesita de noche, emitió un zumbido que cortó el silencio como un cuchillo. No sé qué me impulsó a tomarlo, tal vez un presentimiento o simplemente la costumbre de revisar notificaciones, pero al desbloquearlo con el código que ella nunca cambió, vi un mensaje de un número desconocido que decía: no le digas nada a él, nos vemos mañana como siempre. Mi corazón se detuvo, y mientras el sudor frío recorría mi espalda, abrí el hilo de conversación, descubriendo semanas de mensajes subidos de tono, planes secretos para encontrarse en moteles baratos y frases que apuñalaban mi alma como te amo más que a él. No era solo una aventura, era una vida paralela que Sofía había construido a mis espaldas, una traición tan meticulosa que cada palabra que leía me hacía cuestionar si alguna vez la conocí realmente, si las noches que pasamos reconciliándonos fueron solo una actuación para mantener su fachada intacta mientras su corazón pertenecía a otro. Con el teléfono temblando en mis manos, decidí no despertarla, no aún, porque algo en mí necesitaba entender hasta dónde llegaba esta mentira, así que pasé la noche revisando cada rincón digital de su vida, desde fotos comprometedoras guardadas en una carpeta oculta hasta correos electrónicos que detallaban escapadas de fin de semana que ella me había jurado eran viajes de trabajo. Pero entonces, entre los escombros de mi confianza destrozada, encontré algo aún más extraño, un mensaje de su amante que decía: el plan está listo, solo falta que él firme, acompañado de un archivo PDF titulado Contrato de transferencia. Al abrirlo, mi sangre se heló al ver que era un documento legal para transferir la casa, nuestra casa, a nombre de este hombre, con mi firma falsificada en la última página, un truco que solo podía funcionar si yo desaparecía del mapa. No era solo una infidelidad, era un complot, una traición tan elaborada que me dejaba sin aliento, porque mientras yo luchaba por salvar nuestro matrimonio, Sofía y este desconocido estaban planeando despojarme de todo, quizás incluso de mi vida. La mujer con la que compartía mi cama no solo me engañaba, sino que me veía como un obstáculo, una pieza que debía ser eliminada para que su nuevo futuro pudiera florecer, y el peso de esa revelación me aplastó, haciéndome preguntarme si las pastillas que ella insistía en que tomara para dormir mejor eran parte de algo mucho más siniestro. A medida que el amanecer pintaba el cielo de un gris enfermizo, me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos, mirando fijamente el teléfono de Sofía como si fuera una bomba a punto de explotar, mientras mi mente conectaba los puntos de meses de señales que ignoré, sus repentinos cambios de humor, las veces que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el suyo, y las noches en que me despertaba tosiendo sin razón, sintiendo un sabor extraño en la boca que atribuía al estrés. No era paranoia, era un rompecabezas macabro que ahora encajaba perfectamente, porque si ella y su amante planeaban quedarse con todo, mi existencia era el único cabo suelto, y esas pastillas, que ella trituraba con tanto cuidado en mi té, podrían ser el arma silenciosa que estaba usando para erosionarme lentamente. Recordé cómo insistió en renovar mi seguro de vida hace apenas unas semanas, sonriendo mientras firmaba los papeles, y cómo su risa sonaba más hueca cada día, como si ya estuviera ensayando para mi funeral. La mujer que amé, con la que soñé envejecer, no solo me había traicionado, sino que había convertido nuestro hogar en una trampa mortal, y la realización de que estuve a punto de caer en ella, me llenó de una mezcla de furia y terror que me hizo levantarme de la silla con un solo pensamiento: tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero escapar no sería tan fácil, porque mientras planeaba confrontarla o al menos recoger mis cosas y huir, Sofía bajó las escaleras con una sonrisa que ahora me parecía venenosa, sus ojos brillando con una dulzura fingida mientras me ofrecía una taza de té que rechacé con un nudo en el estómago, alegando que no tenía hambre. Su rostro se tensó por un instante, una grieta en su máscara que desapareció tan rápido como apareció, y luego comenzó a hablar de planes para el fin de semana, como si nada hubiera cambiado, como si no supiera que yo había visto el abismo que ella había cavado para mí.
El teléfono seguía en mi bolsillo, quemándome como una prueba que no podía revelar todavía, porque si ella sospechaba que yo sabía, quién sabe qué haría para acelerar su plan, y mientras ella parloteaba sobre una cena familiar, noté que la puerta principal estaba cerrada con llave, algo que nunca hacíamos por las mañanas. Mi paranoia creció cuando vi que su bolso, casualmente dejado en la mesa, tenía un destello metálico asomando, y al acercarme bajo el pretexto de tomar agua, confirmé que era una navaja, pequeña pero lo suficientemente afilada como para terminar lo que las pastillas no habían logrado. Estaba atrapado en mi propia casa con una mujer que ya no reconocía, una depredadora disfrazada de esposa, y cada segundo que pasaba sentía que el reloj avanzaba hacia un final que ella ya había escrito. Justo cuando pensé que no podía haber más capas en esta pesadilla, el timbre sonó, rompiendo la tensión como un martillo contra cristal, y Sofía se levantó con una calma inquietante para abrir la puerta, dejando entrar a un hombre alto, de ojos fríos y una sonrisa que me heló la sangre, alguien que reconocí vagamente de una foto borrosa en su teléfono. Te presento a mi primo Luis, dijo ella con una voz melosa que no engañó a nadie, pero antes de que pudiera procesarlo, él me estrechó la mano con una fuerza que parecía una advertencia, y algo en su mirada me dijo que no era un pariente, sino el amante, el cerebro detrás del contrato, el hombre que había estado en las sombras todo este tiempo. Mientras charlaban como si esto fuera una visita casual, noté que él llevaba un maletín negro que dejó caer accidentalmente, revelando un destello de cinta adhesiva y cuerda, y mi instinto gritó que no era una coincidencia, que habían decidido acelerar las cosas ahora que estaban juntos bajo mi techo. Sofía me miró con esos ojos que una vez amé, y dijo: cariño, ¿por qué no preparas café para Luis? Pero su tono tenía un filo que prometía algo más que hospitalidad, y supe que si entraba en la cocina, no saldría vivo, porque este no era un encuentro improvisado, sino el acto final de un plan que había subestimado en su crueldad. Con el corazón latiendo en mis oídos, fingí una sonrisa y dije que iría por el café, pero en lugar de eso, corrí hacia el baño del pasillo, cerrando la puerta con llave mientras escuchaba sus pasos acercarse, y en un acto desesperado, saqué el teléfono de Sofía de mi bolsillo para buscar ayuda, solo para descubrir que la batería estaba muerta, como si ella lo hubiera planeado todo. Entonces, golpearon la puerta, primero suavemente, luego con una fuerza que hizo temblar el marco, y la voz de Luis, ahora sin pretensiones, gruñó: abre, sabemos que viste todo. En mi pánico, abrí la ventana pequeña, apenas lo suficientemente grande para pasar, y me lancé al patio trasero, aterrizando torpemente mientras ellos irrumpían en el baño. Corrí hacia la calle, descalzo y temblando, pero cuando miré atrás, vi algo que me detuvo en seco: mi hermano menor, Javier, saliendo de un auto estacionado frente a la casa, saludando a Sofía como si fueran viejos amigos, y en sus manos llevaba una carpeta idéntica a la del contrato que había visto en el teléfono. Mi propia sangre, el hombre en quien confiaba más que en nadie, estaba involucrado en esta traición, y mientras me escondía detrás de un arbusto, escuché a Sofía reír y decir: Javier dijo que sería fácil, dejando claro que mi familia no solo me había abandonado, sino que había firmado mi sentencia. Jadeando en la penumbra, con el barro pegándose a mis pies, y la traición quemándome las entrañas, vi cómo Javier entraba a la casa con Sofía y Luis, los tres riendo como si estuvieran celebrando una victoria que aún no habían asegurado, porque yo seguía vivo, un error que no podían permitirse. Mi mente giraba entre la furia y la incredulidad, preguntándome cómo mi hermano, con quien compartí todo, desde secretos de infancia hasta deudas de adultos, pudo vender mi vida por una tajada de lo que fuera que Sofía le prometió. Pero no había tiempo para lamentos, porque las luces de la casa se apagaron de golpe, y escuché el crujido de pasos acercándose al patio. Me arrastré hacia el garaje del vecino, escondiéndome entre las sombras mientras ellos salían con linternas, buscándome como cazadores tras una presa herida, y supe que no descansarían hasta encontrarme, que esta pesadilla no terminaría con un divorcio o una discusión, sino con mi desaparición. Pero mientras me agazapaba, mis dedos rozaron algo frío en el suelo, una llave vieja, oxidada, que parecía pertenecer a un auto, y al mirar alrededor, vi el destartalado camaro del vecino, un refugio improbable que podría ser mi salvación o mi tumba, dejándome con una última decisión que aún no podía tomar. Actualización Unca. Han pasado 3 días desde que escapé, y ahora estoy escondido en un motel barato a las afueras de la ciudad, con el Camaro robado estacionado bajo un árbol para evitar miradas curiosas, mientras el televisor parpadea con noticias de mi desaparición misteriosa, un montaje tan bien hecho que casi admiro la audacia de Sofía al llorar frente a las cámaras, diciendo que teme que me haya pasado algo terrible. Pero lo que me sacude no es su actuación, sino el mensaje que recibí esta mañana, en un burner phone que compré con el poco efectivo que tenía: sabemos dónde estás, firma el contrato o tu madre será la próxima. Firmado con una jata que solo podía ser de Javier, mi hermano, cuya traición ahora se extiende como una red que atrapa a toda mi familia. No puedo creer que haya involucrado a mamá, la mujer que nos crió sola después de que papá nos abandonara. Pero cuando llamé a su casa para advertirle, nadie contestó, y un vecino me dijo que vio a un hombre alto, como Luis, merodeando cerca de su porche anoche. Mi refugio temporal se siente como una trampa que se cierra, porque mientras intentaba descifrar mi próximo movimiento, escuché el motor de un auto detenerse afuera, y a través de las cortinas rotas vi a Sofía,
Sofía, no sola, sino con un policía que reconocí como su exnovio de la secundaria, alguien con quien ella juró no haber hablado en años, revisando las matrículas del estacionamiento. El giro enfermizo es que no solo me cazan como criminal, sino que han convertido mi huida en una narrativa pública donde yo soy el villano, y con la policía de su lado, mi tiempo se agota más rápido de lo que puedo correr. Actualización 2. El motel ya no es seguro, así que pasé la noche conduciendo sin rumbo, con el tanque del Camaro casi vacío y mi mente atrapada en un bucle de paranoia, hasta que me detuve en una gasolinera abandonada para pensar, solo para encontrar un sobre deslizado bajo el limpiaparabrisas con fotos de mi madre atada a una silla, sus ojos llenos de terror, y una nota que decía, firma o ella paga. Mi corazón se hundió, pero algo en las imágenes me hizo dudar, porque el reloj en la pared detrás de ella marcaba una fecha de hace 2 años, un detalle que no encajaba con su supuesta captura reciente, y entonces recordé que Javier siempre fue un maestro manipulando fotos para bromas crueles en nuestra adolescencia. ¿Y si esto era un farol, una trampa para sacarme de mi escondite? Decidí arriesgarme y fui a la casa de mamá, entrando sigilosamente por la ventana trasera, solo para encontrarla viendo televisión tranquilamente, sin rastro de peligro. Pero cuando le conté todo, su rostro palideció y susurró: Sofía vino ayer, dijo que estabas en problemas y me pidió que te convenciera de volver. El giro vino cuando revisé su teléfono, y vi un mensaje que ella no mencionó, de Javier Manténla callada, el dinero está en camino, dejando claro que mi madre no era una víctima, sino una cómplice a la que habían comprado, y mientras ella intentaba explicarse con lágrimas que ahora parecían falsas, escuché el crujido de neumáticos afuera, señal de que mi refugio final se había convertido en otra emboscada. Actualización 3. Corrí por la puerta trasera de la casa de mamá mientras las luces de un auto iluminaban el frente, mi pecho ardiendo de traición al darme cuenta de que incluso ella, mi roca, había sido corrompida por el veneno de Sofía y Javier, y me escondí en el bosque detrás de la casa, escuchando gritos que se desvanecían mientras me adentraba en la oscuridad. Pasé horas temblando bajo un árbol, hasta que un destello en mi bolsillo me recordó que aún tenía el teléfono de Sofía, y al encenderlo con un cargador improvisado que encontré en el Camaro, vi un correo sin abrir de Luis titulado Plan B, que detallaba un esquema para culparme de un desfalco en la empresa donde trabajaba, con pruebas falsas ya enviadas a mi jefe. Pero el verdadero golpe fue un archivo adjunto, un video de Sofía y Javier discutiendo cómo dividir mi seguro de vida, riendo mientras planeaban mi accidente, hasta que Luis interrumpió diciendo: no lo maten aún, necesitamos que firme primero, revelando que mi muerte no era el objetivo final, sino un paso para algo más grande. Entonces, un ruido entre los arbustos me hizo apagar el teléfono, y vi a un hombre con una linterna, pero no era Luis ni Javier, sino mi jefe, gritando mi nombre con una furia que sugería que ya había visto las pruebas, y supe que el cerco se cerraba desde todos los frentes, con mi propia vida convertida en una mentira que no podía desmentir. Actualización 4. Con mi jefe pisándome los talones, corrí más profundo en el bosque, tropezando con raíces y ramas hasta que llegué a un arroyo donde me escondí bajo un puente, el agua helada empapándome mientras escuchaba sus pasos alejarse, pero la calma duró poco porque el teléfono de Sofía vibró con una llamada entrante de un número desconocido, que, al contestar en silencio, reveló la voz de mi mejor amigo Carlos, susurrando: sé lo que están haciendo, te sacaré de esto. Mi alivio se mezcló con desconfianza, porque Carlos había estado distante últimamente, y cuando le pedí pruebas, envió una grabación de Sofía ofreciéndole dinero para mantenerse al margen, pero su tono nervioso sugería que ya había aceptado algo. Nos encontramos en un diner a medianoche, donde me dio un USB con documentos que mostraban que Luis no era solo el amante de Sofía, sino un estafador profesional que había hecho esto antes, dejando un rastro de esposos desaparecidos y esposas ricas. Pero el giro vino cuando Carlos admitió que Javier lo había contactado primero, ofreciéndole un corte si me entregaba, y solo cambió de bando por miedo a quedar atrapado. Mientras procesaba que incluso mi salvación estaba contaminada, las luces del diner se apagaron, y 2 figuras entraron, Sofía y Luis, armados y sonriendo como si supieran exactamente dónde estaría, y Carlos palideció, murmurando. Me siguieron, dejando claro que mi última esperanza me había vendido sin querer, o tal vez a propósito, a los lobos que ahora me tenían acorralado. Actualización 5. Atrapado en el diner con Sofía y Luis bloqueando la salida, tiré una silla contra la ventana trasera, y corrí hacia el estacionamiento, con el eco de sus gritos y un disparo resonando en la noche, mientras Carlos se quedaba atrás, gritando algo que no pude descifrar antes de que un segundo disparo lo silenciara. Me subí al Camaro y aceleré, pero el retrovisor mostró un tercer auto persiguiéndome, y cuando el teléfono de Sofía sonó otra vez, lo contesté para escuchar la voz de Javier, no furiosa sino suplicante. Para hermano, no es lo que piensas, te explicaré todo. Contra toda lógica, detuve el auto en un camino rural, y él salió del vehículo perseguidor, desarmado, con lágrimas en los ojos, diciendo que Luis lo había chantajeado con deudas de juego para unirse al plan, y que intentó advertirme anoche, pero Sofía
Sofía lo descubrió. Me mostró un mensaje de texto de Luis amenazando con matarlo si no me entregaba. Pero antes de que pudiera decidir si creerle, un faro cegador nos envolvió, y Sofía apareció, pistola en mano, gritando: se acabó el juego de los hermanos. El giro final fue cuando Javier se lanzó frente a mí, recibiendo el disparo destinado a mi pecho, y mientras caía susurró: huye, el USB tiene todo, dejándome con su cuerpo sangrante y la verdad de que mi hermano, traidor y héroe a la vez, me dio una última chance en un mundo donde ya no sé en quién confiar, mientras los pasos de Sofía se acercaban en la oscuridad.